Hola, bienvenidos a una nueva clase de pasos para la vida abundante. Estamos viendo el tema, la naturaleza de Cristo, de Jesús en la tierra, ¿no? Dios hecho hombre. Vimos acerca de que Jesús sabía de que era el Hijo de Dios y hoy vamos a hablar acerca de la autoridad. Jesús conocía su autoridad y la ejercía. Leemos en Mateo 7, verso 28 al 29, que dice así: Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, la multitud se asombraron de sus enseñanzas, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. A la multitud lo asombra que Jesús enseña como quien tiene autoridad, porque él conocía su autoridad y la ejercía, y su autoridad divina se ve en sus acciones y en sus actitudes. ¿Qué es esto de autoridad? Cuando uno habla de autoridad, ¿de qué está hablando? Uno está hablando de poder, de dominio, de control. Dice la palabra que toda autoridad es delegada por Dios para cumplir un propósito. O sea, autoridad viene de la mano de propósito, de responsabilidad o de algo que se tiene que lograr. Entonces Jesús tenía una autoridad delegada por Dios para cumplir un propósito. Hay un momento donde él se para frente a la sinagoga, se presenta y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para, ¿no?, sanar enfermos, liberar endemoniados, traer libertad a los oprimidos, ¿no?, liberar de la aflicción. En conclusión, Jesús en la tierra es Dios hecho hombre que viene a cumplir un propósito. Por lo tanto, se le da el poder, el dominio y el control para llevarlo a cabo. En Mateo capítulo 4, verso 24, dice lo siguiente: Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Decíamos recién este pasaje, ¿no?, de que el Espíritu está sobre él para cumplir un propósito. Bueno, hablamos de enfermedades, de dolencias y de personas con demonios controlándolas, con demonios adentro. Y dice que él todos los sanaba. Por lo tanto, esa es una muestra de su poder, del poder en que se manifestaba, del dominio que él tenía. Dominio sobre las enfermedades, dominio sobre los demonios. De hecho, trae problemas esto muchas veces con los fariseos, que eran las autoridades de la época. Leemos en Mateo capítulo 12, verso 28. Porque Jesús liberaba endemoniados y la gente se preguntaba cómo es posible que este hombre tenga autoridad sobre demonios. Dice: ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, está hablando Jesús, ¿no?, los seguidores de ustedes por medio de quienes los expulsan, decía. Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Jesús era completamente consciente, como ya dijimos en la clase anterior, de que él era hijo de Dios, pero también era completamente consciente de que el reino de Dios se estaba manifestando a través de él. Él era consciente del poder y la autoridad que él tenía. En Marcos capítulo 2, 5... lo encontramos a Jesús. Dice: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Está hablando de lo que va a pasar y está hablando de la autoridad que él tiene y de la que va a venir después, que al final de esta clase vamos a hablar, diciéndoles que lo que pidan en su nombre, eso va a pasar. En Filipenses 2, capítulo 5, dice así: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Arranca diciéndonos que él tenía una actitud de autoridad, que dice: la actitud de ustedes tiene que ser como la de Cristo, que siendo por naturaleza Dios, no se aferró a esa divinidad, sino que se humilló para ser obediente al Padre, para cumplir su propósito. Se hizo semejante a un hombre, por lo tanto tuvo todas las limitaciones de un ser humano como nosotros. Vivió lleno del Espíritu Santo como lo podemos hacer nosotros y cumplió su propósito. Jesús en la tierra no solamente sabía que era hijo de Dios, sino que también conocía su autoridad y la ejercía. Los fariseos confrontaban con él constantemente acerca de su autoridad, de dónde la sacaba, y Jesús evadía un poquito esa pregunta. Pero la verdad es que venía de parte de Dios. Y al morir y resucitar, Él es puesto como Señor de señores, Rey de reyes, vuelve a la plenitud de su gloria. Mateo capítulo 28, 18.
Dice así, cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les mandaron a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ahora Jesús resucitado tiene plena y completa autoridad nuevamente y nos delega una responsabilidad. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿no? Vayan y hagan discípulos. Y esto quiero dejarlo a forma de conclusión de esta clase, como que para que también podamos tener algo en qué pensar. Jesús en la tierra se manejó con autoridad, sabiendo quién era, qué hacía, para qué vino y por qué tenía que hacer las cosas. Ahora a nosotros también se nos delegó una responsabilidad. Te dejo con esta pregunta: ¿qué estamos haciendo con lo que Jesús nos delegó? Con esa autoridad que tenemos en Cristo. Un abrazo, bendiciones y que Dios te bendiga.